Muy buenos días con todos. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. En el día de hoy estaremos hablando sobre requisitos de seguridad eléctrica en el reglamento en México. Esperamos que hayan tenido una muy bonita semana. Bienvenidos. Que tengan un muy bonito viernes también. Así que vamos a continuar. El día de hoy, pues ustedes pueden ver en la plataforma. Enfrente de ustedes en sus pantallas se encuentra la plataforma. A la izquierda están las cámaras de Meger, en el medio la presentación y a la derecha, por favor, les pedimos que nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos van a ser respondidos al finalizar. Les recuerdo que pueden cambiar y ajustar su ventana en el tablero según su preferencia. También pueden minimizarlas dependiendo de cómo ustedes deseen verlo. Y les recuerdo que esta sesión será grabada y también al final de la misma ustedes recibirán un certificado de asistencia el día de mañana vía correo electrónico directamente ya con la grabación de este webinar. Les invito también a que visiten nuestra página oficial meger.com/es para que puedan ver también nuestra lista de siguientes webinars que vamos a tener a lo largo, pues hasta lo que se acaba este año. Con muchísimo gusto me presento, yo seré su moderadora el día de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas, yo soy especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier consulta que tengan o sí, requerimiento directamente. También les comento y les pido que conecten conmigo en vía LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto, el día de hoy quiero dar la bienvenida a nuestro panelista. Él es Washington Cabrera, él es director de ventas en México y operaciones para LATAM. Hola Wash, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Daniela. Mucho gusto. Gracias nuevamente por apoyarnos en este webinar del día de hoy. A todos los saludos desde Dallas, Texas, donde tenemos nuestra casa matriz de operaciones de Meger para América Latina. Es un gusto estar con ustedes, nuestra audiencia de toda Latinoamérica, específicamente el día de hoy. Un saludo muy caluroso a nuestros amigos de México por estar presente el día de hoy. Este, para todos ustedes que están en este campo, ¿verdad? Saben muy bien que la seguridad eléctrica para electricista es un tema crucial que no puede ser subestimado. Con la creciente complejidad de los sistemas eléctricos y la constante evolución de las tecnologías, es fundamental que los profesionales del sector estén bien informados y preparados para enfrentar cualquier desafío relacionado con la seguridad. En este webinar de hoy abordaremos las normativas vigentes, mejores prácticas que todo electricista debe conocer y una tecnología de punta que a muchos de ustedes les va a encantar. Ahora le cedo la palabra a un gran amigo, excelente colega, tipazo, una persona la cual viajaría por todo el mundo por la preparación que siempre toma para viajar. Adelante, Julio. Buenos días. Gracias, Washington. Buenos días y gracias por las palabras. Sí, pues yo muy contento de estar en este webinar. Muy bien lo dijiste, el tema de la seguridad eléctrica. Este, es tan importante. Yo estaba pensando que siempre hacemos webinars sobre alta y media tensión. Pero qué importante es el sistema de baja tensiones en todas nuestras redes, precisamente porque es donde hay más cantidad de personas en interacción, ¿no? Es donde está desde nuestras casas, pasando por escuelas, hospitales, centros comerciales. Ahí está las personas que no necesariamente tienen que tener un conocimiento eléctrico y no tendrían por qué tenerlo, de los riesgos eléctricos. Entonces, para mí es sumamente importante este webinar y me pone muy contento que empecemos a promulgar todas las herramientas y todo, y ayudar a nuestros colegas que están en campo a hacer unas buenas diagnósticos sobre las redes en baja tensión. Así que, pues muy contento, un saludo especial realmente a México porque está dirigido hacia la norma mexicana, pero obviamente la seguridad eléctrica es algo global, ¿no? Así que, y yo con muchísimo gusto, pues ahora presento a José Escatone,
que es nuestro colega. Yo le saludo desde Buenos Aires, él está un poquito más lejos, está por la Patagonia. Así que José, adelante, tienes la palabra. Bueno, gracias Daniela, gracias Julio y Washington. Bueno, muchas gracias a la audiencia por hacerme cargo de esta parte de la presentación de este webinar, y como decía tanto Washington como Julio, es muy importante la seguridad personal y la seguridad de las instalaciones. ¿Por qué? Y porque básicamente el riesgo eléctrico está asociado en todas las actividades humanas donde nosotros estamos. Así que esto es muy importante reflejar, refrescar y adquirir conocimientos. Obviamente asociado a un equipo que, bueno, que juntamente después Julio se lo va a explicar. Bien, bienvenidos a todos entonces. ¿Cuál va a ser entonces el objetivo principal de este webinar? Bueno, básicamente interpretar los distintos conceptos para hacer una correcta identificación de qué es el control del riesgo eléctrico, ¿no? Y fundamentalmente, ¿para qué? Y bueno, para prevenir los incidentes. ¿Y esto por qué prevenir los incidentes? Y porque hay algo que no se puede negociar, que es la salud y la vida de nosotros. Eso, un equipo se puede quemar, lo podemos comprar, se puede acabar la plata, se puede volver a trabajar, cambiar de trabajo, pero la vida no se puede cambiar y eso es intangible. Entonces, por eso es tan importante tener este concepto de control del riesgo eléctrico. Vamos a ver que con eso tenemos asociado unos propósitos para que ese control esté, valga la redundancia, controlado, y vamos a ver los propósitos de la puesta a tierra, y un equipo de última generación que nos va a permitir medir y ver en qué condiciones están nuestras instalaciones, como decía bien Julio, de baja tensión, que a veces, como siempre decimos, en baja tensión se lo subestima este tipo de riesgo, pero es cuando más personas hay involucradas. Este riesgo eléctrico no solamente está en la parte industrial, sino que está en las partes de la escuela, en nuestros hogares, y bueno, y no todas las personas tienen este concepto de conocimiento y de riesgo asociado. Bien, los temas a tratar, bueno, el concepto del riesgo eléctrico, la puesta a tierra, qué tipos de puesta a tierra hay. Algo fundamental a conocer es los esquemas de conexión a tierra, un concepto a tener en cuenta cuando nosotros hacemos los diagnósticos y las mediciones. Las principales pruebas, vamos a hablar algo de introducción sobre puesta a tierra, cómo está compuesto, las protecciones diferenciales para que funcionen correctamente, los dispositivos diferenciales y las pruebas de aislamiento. Serían las tres conjuntos de pruebas bien asociados al control del riesgo. Normas de interés y obviamente la norma o la regulación nacional, la norma oficial mexicana, ¿no? Que aplica y que tiene este concepto. Pero uno, como siempre, no tiene que hacer cumplir la norma porque me lo solicitan, sino siempre tenemos que trabajar desde el punto de vista desde la prevención. Prevenir es mucho más barato, es mucho más sano que curar. Y obviamente la última parte de este webinar veremos la parte del equipo y sus características. La primera definición y más sencilla, ¿qué es el riesgo eléctrico? Cuando uno se pregunta ¿qué es el riesgo eléctrico? Bueno, una definición muy sencilla, originada por la presencia de energía eléctrica. Y a ustedes, como ven ahí, ven dos pictogramas, dos figuras, que comúnmente las podemos asociar, esta es la más cotidiana, la que más se ve, la del rayo, que es la de contacto, choque, y esta, la que vemos acá, la del relámpago. Estas dos definiciones siempre van a estar asociadas mientras tengamos energía eléctrica. Pero antes de entrar a lo que es el riesgo, tenemos que ir un pasito atrás y definir concretamente qué es el peligro. ¿Y cómo surge históricamente la definición de riesgo? Históricamente, aunque a mí me pese y me duela mucho, cuando las empresas fueron tomando gran tamaño y se tuvieron que asegurar por varias empresas, había que tabularlas. Entonces se tabuló económicamente la palabra riesgo. ¿Y en función de qué? En función de cuáles eran las consecuencias y cuáles eran las probabilidades de que una industria no funcionara.
o los peligros asociados. Entonces el peligro es la fuente potencial que puede causar una lesión a una persona, a una instalación, al medio ambiente, etc. Hay algo que me puede afectar. El daño, bueno, es algo concreto, puede ser desde la electrocución, la muerte, la amputación de un dedo, el esguince, etc. Y esas dos palabras, esa combinación de probabilidad de ocurrencia por su consecuencia, me da lo que se denomina riesgo. Entonces, si yo esto lo quiero traducir a algo tangible o a personas que no interpretemos los sistemas de gestión, básicamente, uno podría decir, bueno, yo estoy conectado a mi notebook, en mi oficina, en mi sala de capacitación, etcétera, y tengo un tomacorriente. La energía eléctrica es peligro eléctrico. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo que yo, cuando enchufe mi notebook, mi computadora, pueda tener un contacto directo, pueda tener una lesión eléctrica. Entonces, esa es la probabilidad, ese es el concepto de riesgo. Si nosotros vamos y nos interiorizamos un poquito en lo que es la evaluación del riesgo, el risk assessment, como lo conocemos, tomo como referencia la norma NFPA 70E, artículo 100, lo tomo como referencia, ¿por qué? Porque es una norma americana que habla sobre la seguridad de los puestos de trabajo, conocida mundialmente, y que muchas normas oficiales, reglamentos oficiales, la toman no como ejemplo, pero sí toman varios conceptos de ella. Puedo tomar esta como puedo tomar una ISO, como puedo tomar una IEEE. A mí me gusta porque es bastante concreta y aparte es americana. Entonces dice, es el proceso integral que identifica los peligros, calcula la severidad potencial de esto, las heridas, calcula la probabilidad y establece, ¿qué establece? Las medidas de control, es decir, cómo yo el riesgo lo tengo que tener controlado. En pocas palabras, nosotros tenemos que establecer el contexto de dónde estoy trabajando, cuál es el riesgo que estoy teniendo. Estamos hablando de riesgo eléctrico. Bueno, ¿qué identificar los riesgos que estoy asociado a eso? Los tengo que analizar. ¿Y cómo los analizo? Los tengo que evaluar. ¿Cómo los evalúo? Y después, una vez que los tengo que evaluar, básicamente los tengo que controlar. Este concepto de establecer el contexto de evaluación de riesgo, si nosotros tenemos un sistema de gestión llamado ISO, básicamente nosotros ¿qué encontramos? Nos encontramos con este diagrama, el DO, el check, el AC y el P. El PDCA, es decir, nosotros planificamos hacer una actividad, chequeamos que estén esas actividades, actuamos sobre eso, y por último, tomamos condiciones. Un ejemplo, a ver, nosotros esto por ahí cuando uno habla en la gestión y no, los que no están tan cerca en la gestión, dicen, ¿qué me está hablando este señor? El PDCA. Bueno, pero nosotros siempre pongo como ejemplo, lo hacemos a veces inconscientemente cuando vamos a hacer unas vacaciones y queremos salir con el auto. Nosotros ¿qué chequeamos? Que el auto, el carro esté en condiciones, que tenga el combustible, etcétera. Lo chequeamos. Eso estamos planificando nuestra hoja de ruta, que no nos tengamos ningún tipo de problema. ¿Qué hacemos? Hacemos el viaje, actuamos y si después no tenemos ningún tipo de problema, es decir, que nuestra planificación lo hicimos. Ese concepto de planificar, hacer y chequear, básicamente es lo que nosotros tenemos que hacer cuando analizamos los riesgos eléctricos. Bien, hay que tener en cuenta que todo, y introducir este nuevo concepto de exposición. Concepto expuesto, dice, esto tal cual está en lo que dice la norma NFPA o cualquier otro tipo de norma, dice que por descuido puede ser tocado una parte de la instalación eléctrica o aproximarse a una distancia menor a la distancia de seguridad. Nosotros sabemos que cuando ocurre un incidente hay varios factores para que ocurra. Básicamente y teóricamente hay tres factores principales que son los comportamientos de las personas, las condiciones, cómo estaba el circuito, cómo estaba la instalación y las condiciones ambientales, si era un ambiente explosivo,
a un ambiente con polvo, etcétera. De esos, nosotros sabemos que el 80% por comportamientos individuales de las personas, comportamientos riesgosos, inseguros, producen incidentes. Ahora, esa visión de la seguridad es media estática y todas las normas lo que nos hacen hacer es hablar del tema de la exposición, es decir, cómo yo me expongo frente al peligro. Por eso la exposición siempre está presente, y acá vemos que una persona va a tomar dato en esta foto que ustedes la ven, pero hay un grado de exposición. Bueno, hay que poder evaluar ese grado de exposición, y eso es lo que contempla el riesgo eléctrico. Entonces, el concepto a tener, no nuevo, porque no es un concepto nuevo, pero sí es un concepto a que teníamos que manejarlo más fluidamente. Entonces, bajo esto, el riesgo eléctrico es el producto de la probabilidad de la circulación de una corriente a través de un cuerpo humano y con sus consecuencias. Estas consecuencias a nosotros básicamente se pueden dar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Ser parte nosotros del circuito eléctrico. Vamos a ir viendo al transcurso de esta presentación que nosotros somos muy buenos conductores de la electricidad, ¿no? Somos muy malos aislantes, ¿eh? El cuerpo humano sea parte de este circuito o que exista una diferencia de potencial y nosotros estemos inmersos en esa exposición. Entonces, para tener en cuenta, hay que ver claramente que la seguridad eléctrica se fundamenta en 4 puntos, que los vamos a estar viendo ahora, y que tenemos que tenerlos bien en claro para que prevenir y tener los mejores estándares. En las ingenierías y las instalaciones de nuestros equipos, de nuestra industria, de nuestra casa, en los procedimientos, en la capacitación de nuestro personal y en los elementos de seguridad, ya sea elementos de seguridad de la instalación propiamente dicha o elementos que el trabajador tenga ante la exposición de este riesgo. Importante acá a tener en cuenta, cuando hablamos de las instalaciones, el primer pilar es que en el diseño de nuestras instalaciones y las medidas de seguridad de las mismas estén basadas en reglamentaciones. Las reglamentaciones nacionales, internacionales, siempre doy el mismo consejo. Las reglamentaciones internacionales, las normas que no son de carácter obligatorio en ciertos lugares, es importante porque tienen revisiones periódicas. Las reglamentaciones nacionales, bueno, son un poco más flexibles, son un poco más tardías en sus renovaciones. Entonces, si nosotros queremos tener estar siempre parado desde el punto de vista de la prevención y actualizados, bueno, es bueno consultar las normas internacionales que tienen revisiones periódicas, ¿no? Los procedimientos. Nosotros cuando vamos a trabajar sobre ciertas instalaciones, ya sea sencillas, complicadas, nuevas o personal nuevo, tienen que tener el procedimiento escrito. Ahora, el procedimiento escrito puede caer en un vicio que todos escribimos procedimiento y sea una letra muerta y que las organizaciones tengamos un montón de procedimientos escritos y que nadie sepa de qué está. ¿Por qué? Porque lo escribió el ingeniero en seguridad, el ingeniero eléctrico y la persona que va a ejecutar el trabajo lo desconoce. Para que esto no ocurra, que ocurre en muchas organizaciones, es que estos procedimientos tienen que ser pocos, concretos, realizables. ¿Y cuál es la única manera, el secreto de esto? Es que se realicen en forma conjunta. La persona que vaya a hacer la tarea tiene una visión, la persona que es de ingeniería tiene otra visión, la de mantenimiento tiene otra visión. Todas las personas tienen que estar en un grupo y poder escribir y poder repasar y que se cumplan estos procedimientos. Es la única manera que sea efectivo, si no, es letra muerta. Obviamente la capacitación y el entrenamiento, el avance de la tecnología hace que nos tengamos que capacitar todos los días y que todos los días tengamos que estudiar nuevas tecnologías, nuevos equipos de diagnóstico, nuevos ensayos. Así que la ley de Ohm sigue existiendo, pero y no se va a variar, pero sí los diagnósticos, los equipos, etcétera. Y obviamente, por último, tenemos los elementos de protección personal que vienen acorde
para palir, es una barrera, no me va a eliminar el riesgo, me va a poner una barrera para disminuir, o elementos de protección en las instalaciones que me va a atenuar o disminuir o eliminar, dependiendo en el caso exclusivo que tengamos. Bien, entonces, el alcance del riesgo eléctrico lo podríamos definir básicamente que tenemos en la primera slide que lo están viendo acá, el choque o contacto eléctrico, y en el segundo tenemos el arco eléctrico. Si nosotros hacemos una reparación o volvemos a estar siempre, el riesgo eléctrico en baja tensión lo teníamos asociado a el primero, a este símbolo, y como que subestimábamos el riesgo de arco eléctrico, porque siempre decíamos el famoso chispazo, fogonazo, y bueno, es baja tensión, no hay problema. Y la realidad que no es así. La realidad no ocurre de esa manera, sino que después vamos a charlar un poquitito, porque en muchas de las industrias tenemos esa corriente de cortocircuito muy alta y que nos puede a nosotros tener grandes energías radiantes que son los de arco eléctrico. Pero bueno, vamos al primer paso, el choque eléctrico, el primer riesgo asociado, el riesgo eléctrico. ¿Qué es el fisiológico resultante de una corriente eléctrica cuando pasa por el cuerpo humano o por un animal? Y acá un detalle importante a tener en cuenta. Dicen que agrega, bueno, porque los animales, como nosotros, son también muy frágiles al paso de la corriente. Y en instalaciones no industriales, pero por ejemplo en instalaciones domiciliarias, escuelas, las mascotas, pueden ser que una persona, una mascota, un gatito, un perro, muerda un cable, se electrocute el perro, la mascota, y nosotros, teniéndolo encima, pasamos a ser parte del circuito. Es decir, por eso incluye las normas internacionales el concepto del animal. Y se produce obviamente cuando nosotros pasamos a ser parte de este circuito. Por lo tanto, vamos a ver que nosotros, tanto los seres humanos como la parte de los animales, somos muy frágiles a esto. Bien, refrescando, bueno, tenemos dos tipos básicos de contacto, un contacto directo y un contacto indirecto. Contacto directo básicamente es cuando una persona toca algo que está sometido a tensión. Entra en contacto con la parte activa, una barra, la parte de una bornera de un dispositivo, etc. Un cable sin aislar, etc. Esos son contactos directos. Ahora, el contacto indirecto es el que nosotros comúnmente está más asociado a la vida cotidiana, que es cuando una persona toca una instalación, un equipo, parte de la instalación que en condiciones normales estaría en perfectas condiciones. Siempre digo, en mi hogar, en mi casa, toco la heladera, toco el refrigerador y está en condiciones normales. Pero la falla de aislación de este equipo hace que cuando yo lo vuelva a tocar pueda tener una descarga y yo ser parte de ese equipo. Y eso es el contacto indirecto. Y frente a eso estamos expuestos todos, en nuestra vida, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, cuando vamos a un show, etc. En las industrias, cuando vamos a un centro de control de motores, etc. Siempre estamos expuestos hacia los contactos indirectos. Bien, entonces, para que nos quede claro el concepto de contacto directo, una persona toca algo de la instalación que no está aislado, forma parte del circuito. Como por ejemplo, tengo acá una persona que toca una fase y hace contacto con tierra. Otro ejemplo, dos conductores activos, ¿no? Vemos que acá esta persona está referida y expuesta a una tensión compuesta, y obviamente a esto le vamos a agregar un aditivo que si la corriente o el circuito de la corriente circula por la trayectoria donde yo tengo el corazón, que vamos a ver que influye negativamente para nosotros, también es mucho más grave el accidente que nos puede ocurrir. Por otro lado, otro ejemplo
de contacto directo, acá lo estamos viendo, y así puedo encontrar muchos más: contacto entre un conductor activo y tierra, entre los efectos capacitivos en líneas largas, y también acá también está la posibilidad de que el corazón sea parte del camino de circulación de la corriente. Bien, el contacto indirecto, si nos vamos ahora al otro tipo de contacto, que como les mencionaba, bueno, acá gráficamente es cuando una persona toca algo que por falla interna de aislación, deterioro, se haya roto, y nosotros pasamos a ser parte de esta tensión. Bien, este slide, lo que acá me gusta, no lo van a alcanzar a ver, pero acá se cumple la ley de Ohm, y si ustedes ven en el denominador hay una suma de resistencias muy chiquitas, que a pesar de que yo voy sumando resistencia de contacto, resistencia del elemento de protección personal, resistencias, el valor total de la resistencia es muy bajo. Entonces, por lo tanto, la tensión de contacto que yo puedo tener acá me va a influir, porque si el valor del denominador es bajo y la tensión que yo toco es arriba alto, por lo tanto la corriente es alta. Así que, ahí hay que tener mucho en cuenta el valor de esta relación sencilla. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro del contacto indirecto, y que después vamos a hablar acá próximamente, son las medidas de control que establecen los reglamentos y establecen las normas en todo el mundo de qué tipo de controles básicos nosotros tenemos que tener y los que tenemos que tener asociados. Ahí ustedes, los que están viendo, básicamente aparece en esta slide, en esta foto, un dispositivo de corriente residual, o comúnmente llamado disyuntor o dispositivo diferencial residual, que tiene que estar complementado con otro método, que es el sistema de puesta a tierra. Son los dos controles básicos que nos van a evitar nos van a evitar los riesgos de controles indirectos. Bien. Entonces, dentro del riesgo eléctrico, cuando uno tiene la bolsa y dice riesgo eléctrico, bueno, quedan incluidos todos estos tipos de riesgos que están asociados a él. El choque eléctrico, ya sea contacto directo o indirecto, ya explicamos cuáles eran los detalles de cada uno. Las quemaduras por arco voltaico, el famoso chispazo, fogonazo que nos ocurre. A veces esto se le da mucho más preponderación, se le da importancia cuando trabajamos en media o en alta tensión y no en baja, y esto es el primer paso a tener bien en cuenta que no es así. El paso de la corriente a través de un cuerpo o un animal pueden provocar descargas disruptivas en nosotros. Las caídas o golpes que nos producen por estos contactos cuando yo voy a hacer un trabajo, y obviamente todo el riesgo eléctrico está asociado a incendios y a explosiones de acuerdo al ámbito donde yo estoy trabajando. Son factores primordiales en los principios de incendio o explosiones de las instalaciones de acuerdo al ámbito laboral donde yo ejerzo el trabajo. Bien, vamos a ver algunos factores que influyen la electricidad a nosotros. ¿Cómo nos influyen y cuáles son los factores? Cuando hablo desde este punto de vista, acá van a ver bien que está resaltado dos puntos: la intensidad de corriente eléctrica y el tiempo de contacto, que nos vamos a entrar bien en detalle sobre esto porque podemos nosotros medir y ver las consecuencias. El resto lo voy a comentar para no ser tan extenso. Nosotros, cuando se hacen este tipo de estudios de cómo factoran, está siempre sobre una población, sobre una curva de Gauss, donde el 90% de las personas influyen o tienen factores similares. Pero puede haber ciertas personas que pueden ser más sensibles o menos sensibles. Hay personas que dicen, no, yo nunca tuve un cosquilleo, y hay personas que tocan una circunstancia, en determinada circunstancia, un equipo y tiene un cosquilleo. Y es que uno está mintiendo, otro no está mintiendo. No, porque son distintas las personas, no hay dos personas iguales.
Pero cuando se hace ese estudio de cómo ejerce la electricidad en nuestro cuerpo humano, se abre siempre sobre una población y sobre una curva de Gauss. Bien, vamos entonces a hablar en más detalle sobre corriente eléctrica y tiempo de contacto, que lo vamos a hablar con detalle. La resistencia del cuerpo. Bueno, la resistencia del cuerpo, nosotros somos muy pocos, le ofrecemos muy poca resistencia al cuerpo. Principalmente las partes más resistentes al paso de la corriente son las que tenemos la parte de la piel de las manos, donde podemos llegar a tener un callo, la parte de los talones, pero también depende de otro factor, esa resistencia variable con la humedad, principalmente con la humedad del ambiente donde yo estoy trabajando. Una piel seca tiene una resistencia X y una piel húmeda disminuye casi a la mitad. Después, por ejemplo, las axilas, los entrepiernas, la lengua son partes nuestras de piel, de resistencia del cuerpo muy sensible, y nuestro corazón es muy sensible al paso de la corriente. La tensión de la corriente, obviamente, la tensión de la corriente, a mayor tensión, conocemos todo una ley famosa que es la ley de Joule, que es 0,24 por I cuadrado por R por tiempo. Entonces, a mayor tensión, mayor generación de calor, mayor quemadura. Y la tendencia que a mayor tensión hace que esa persona se produzcan quemaduras y no circulación de corriente. La frecuencia y forma de corriente, acá el concepto clave a tener en cuenta es que muchas veces cuando uno hablamos de corriente continua, como que lo minimiza. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre en 12 volt, 48 volt. Cuando trabajamos con corrientes altas, de corriente continua, o bancos de baterías con tensiones altas, también tenemos que tener este efecto y tiene similares consecuencias que la corriente alterna. El tiempo de contacto lo vamos a ver con detalle de aproximación. El trayecto de la corriente, ya algo avancé. El peor trayecto es el trayecto que me circula por el corazón. Nuestro corazón es nuestra bombita, nuestro funcionamiento, nuestra bomba de funcionamiento, que al dejar de funcionar se para y nosotros nos morimos. Tenemos arterias y tenemos las venas. Si eso no funciona correctamente, automáticamente recibimos una descompensación. Y por último tenemos las características, cada uno de nosotros somos distintos. A medida que vamos creciendo nos vamos poniendo más blanco, canoso, perdemos vista, alguno más gordo, alguno más flaco. Bueno, vamos perdiendo y nos vamos tornando principalmente más débiles al paso de la corriente. Las personas enfermas, que están depresivas, alcohólicas o que tienen alguna enfermedad son más propensas a ser más débiles al paso de la corriente. La raza negra tiene una mayor resistencia. Cuando digo mayor, sepamos que es algo sencillo, mayor. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad de músculos, ofrece mayor resistencia. Pero igual, todos somos muy frágiles al paso de la misma. Bien, vamos a continuar. Entonces, acá, y a tener en cuenta que el paso de la corriente nosotros somos muy débiles. Estamos hablando acá en miliamperes. Fíjense que acá tengo un número que acá les señalo, de 30 miliamperes, y a medida que nosotros vamos subiendo desde 1 miliampere hasta 30 miliamperes, estamos viendo los distintos efectos que nos produce la corriente del cuerpo humano. Menos de 1 miliampere prácticamente es un cosquilleo, dependiendo de qué zona me hizo contacto, edad, raza, prácticamente un cosquilleo. Ya cuando subimos a 3 miliamperes ya hay una percepción, es decir, puedo soltar todavía esa parte, hay un cosquilleo, un hormigueo. A medida que sigo elevando en miliamperes, fíjense que estamos hablando en miliamperes. Nosotros en nuestras casas comunes estamos hablando de amperes, acá estamos hablando de milésimas de amperes. De 6 a 10 miliamperes tenemos la tetanización. ¿Y qué es la tetanización? Es la contracción del músculo, es decir, el músculo no le sigue valga la redundancia, la velocidad de respuesta a la corriente. Es como si yo quisiera salir a correr ahora 100 metros y tener una velocidad como un corredor olímpico. ¿Qué me va a pasar? Y me voy a calambrar las pantorrillas, las piernas, todo eso. Bueno, la corriente es ese efecto que hace la corriente al músculo. La tetanización hace que el músculo se
entumezca, se endurezca y nosotros no podamos soltarlo. Si seguimos aumentando corriente, vemos que esa parálisis nos va a atacar a nuestro aparato o el paro respiratorio. Entonces, todo el aparato cardíaco, pulmón, corazón, entonces con una posible muerte o una posible fibrilación ventricular a medida que vamos viendo. Y la fibrilación ventricular, y no entrando tanto en detalle, es la ruptura de nuestro ritmo cardíaco. Entonces, fíjense que con muy poca corriente, estamos hablando de los milésimas de amper, somos prácticamente nada, frágiles, muy frágiles. Bien, entonces, las normas establecen ciertos tiempos de desconexión donde estamos en zonas seguras y zonas no seguras. Acá estamos viendo, por ejemplo, en la zona verde, que estamos en 0,5, menos de 0,5 miliamperes y podemos estar con un tiempo de contacto indeterminado. A medida que nosotros vayamos sumando corriente, vamos viendo que se nos hace una intersección con esta curva. Esta curva es el umbral de no poder soltar, y a medida que seguimos elevando corriente, ya vamos cambiando a distintas zonas anaranjadas y zona roja, donde tenemos en la zona anaranjada es el umbral de la fibrilación ventricular, donde tenemos una porción o una probabilidad de que pueda tener un 50%, más de un 50% o igual al 50%, esa fibrilación ventricular. Y por último, donde estamos en la zona roja, bueno, ahí ya tenemos prácticamente un paro cardiorrespiratorio que, dependiendo de la edad, del concepto y cómo me haya tocado, puede ser que sea irreversible. Recordemos que accidentes eléctricos, cuando ocurren, tienen una severidad de 10-1 que un accidente de seguridad normal. Por eso es tan importante que no ocurran, porque cuando ocurre, y por lo general son graves. Bien. Acá, viéndola un poquitito con más detalles y más ampliada sobre la curva, tenemos el detalle, y acá en la segunda, como estoy mostrando yo acá, vemos la curva de tiempo de 30 miliamperes y un tiempo estimado, porque ese es el tiempo en el cual cualquier dispositivo diferencial tiene que poder accionar. Eso se tabuló y vamos a verlo más adelante, que por eso nosotros tenemos que ensayar y verificar que cumpla este tiempo. Bien. Por último, entonces acá, resumiendo los factores, lo que vamos a repasar un poquito, teníamos la corriente, qué cantidad de corriente y qué es el tiempo. Son los dos factores que nosotros podemos medir y tabular si los controles que nosotros le hacemos y los dispositivos que están preparados para eso funcionan correctamente. Y el enfoque que yo les quiero dar ahora es que el riesgo eléctrico en baja tensión contempla el choque eléctrico y el arco eléctrico. El arco eléctrico no hay que desmerecerlo. En baja tensión existe y está muy presente. Es para otro webinar después más adelante. Bien, por lo tanto, nosotros debemos cambiar un poco este paradigma de que la seguridad de las personas, la seguridad, ahí viene el ingeniero de seguridad, el segurito o el técnico, como un mal necesario, sino que es un elemento estratégico para nosotros, para la organización. Siempre es. Ustedes no se imaginan dar una información a una familia, a una madre, a un abuelo, que la persona esté accidentada, que perdió. Es decir, a veces las tareas habituales, el día a día, hace que perdamos esa noción. Entonces, siempre la seguridad está por todo. Bien, entonces, acá ya se me pasó rápido, vamos acá dentro de lo que es el cambio del paradigma. El riesgo siempre está, no hay un riesgo cero. Lo que nosotros tenemos que administrarlo. Por lo tanto, si nosotros lo tenemos que administrar, tenemos que tener esos controles. Y ese control, en resumidas líneas, podemos decir la educación, la conciencia, los procedimientos de consignación,
lo que es el Tagau-Lagau, las 5 reglas de oro, que eso es fundamental que nosotros lo cumplamos a rajatabla. ¿Qué tipo de instalación? El conductor de seguridad, que vamos a hablar un poquito, qué tipo de aislación tenemos, cómo está nuestra aislación en nuestra instalación, las puestas a tierras, las protecciones, los dispositivos diferenciales, cómo están, poseen, le hacemos los ensayos y los elementos de protección personal. Es decir, fíjense que acá tenemos una batería de controles que, escritos así, está muy bárbaro, pero después tenemos que ver cómo estos controles son o no son eficaces. Yo digo, sí, mi instalación tiene todos los tableros primarios y secundarios tienen protecciones diferenciales. Ah, perfecto, me quedo tranquilo, nunca los ensayé. Por lo tanto, siempre uno dice que el que no ve el riesgo es como que el que no ve. Entonces, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, solamente cuando ocurre el incidente. Bien, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver si nuestras instalaciones tienen los dispositivos que deberían tener y si los tienen funcionan correctamente? ¿Para qué? ¿Para cumplir con la legislación? No, para ver si nosotros tenemos los controles del riesgo eléctrico correctos, que estén certificados. Bueno, entonces para eso es que la tecnología, el equipo, bueno, tenemos este nuevo equipo que la verdad que nos da unas ventajas muy grandes y que nos va a permitir nosotros verificar que los controles asociados funcionen correctamente. Bien, vamos a hacer algunas introducciones nada más de cuál es conceptualmente y por qué medimos estas cosas. La primer control que nosotros tenemos que tener es la medición del sistema de puesta a tierra. Y uno dice, ¿para qué es el sistema de puesta a tierra? ¿Cuál es la finalidad, el propósito? Bueno, volvamos un poco al comienzo de esta conversación. La seguridad de las personas, la seguridad de los bienes y de las instalaciones, de los procesos. Es decir, la puesta a tierra es fundamental, es una regla básica que nos tiene que garantizar. Y a veces, como es algo que no se mueve, que se le da mucha importancia en un nivel cuando en una obra nueva, pero después en las reformas, si la gente no está capacitada, si el electricista no está capacitado, se lo deja de lado. Y si no se hace un mantenimiento, menos todavía. Queda como algo relevado, como algo que, bueno, no molesta, no hace ruido, no molesta, dejémoslo ahí. Pero en realidad es nuestra seguridad básica. Entonces, ¿cuáles son los propósitos? Bueno, primero, permitir una descarga de una posible corriente, de una falla a tierra que sea por este circuito seguro y no que sea por otro circuito del cual yo desconozco. Mantener los potenciales de estas corrientes de falla dentro de los límites de seguridad. ¿Para qué? Para que disparen los sistemas de protección. Contribuir con la actuación de los sistemas de protección en tiempo, ¿no? Para la seguridad de las personas, para la seguridad del equipamiento que yo tengo asociado. Y obviamente mantener un potencial de referencia para que todo funcione correctamente. Un sistema de puesta a tierra básicamente está compuesto por un electrodo, toma tierra, conductor de puesta a tierra, borne principal de puesta a tierra. Ahora, ese sería el más sencillo. Nosotros sabemos que a medida que se va agrandando la instalación, se va haciendo más compleja, una instalación industrial. Bueno, lo vamos complejizando, pero deja de ser siempre el sistema. Y fíjense que yo estoy dándole hincapié al sistema. No estoy hablando de puesta, el electrodo. Tenemos que hablar de sistema, donde el sistema, como bien acá yo hablo, o quiero mostrar, está compuesto por malla, por electrodo, y por el tendido, no solamente por el electrodo en sí. Acá doy como ejemplo, el sistema está compuesto, por ejemplo, en un parque eólico. Lo tengo porque, bueno, he trabajado y sigo trabajando mucho en parques eólicos en la Patagonia Argentina, pero también podría dar sobre una instalación eléctrica de una industria, pero bueno, es energía renovable, entonces vamos a fomentar las energías renovables.
¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá, y es parte más de lo mismo, es la malla de puesta a tierra de una subestación, que tiene que estar a equipotencial unidas entre sí con los aerogeneradores. Acá lo están viendo, esto se fuera la malla del aerogenerador, y acá los distintos aerogeneradores unidos entre sí y unidos a la malla de la subestación. Algunas fotos vamos a ver. Bueno, obviamente hay una norma de puestas a tierra para los parques eólicos. Bueno, está ahí colocada, la pueden consultar. Y por último tenemos acá parte de lo que es los componentes del sistema eólico. Bien, algunas fotos que representan las instalaciones para que nosotros sepamos. Bueno, a tener en cuenta, masa extraña. ¿Qué es una masa extraña? Bueno, esto es importante siempre tener, es la parte conductora que no forma parte de la instalación eléctrica y que puede introducir un potencial eléctrico. Lo importante de esto es que todas las masas extrañas tienen que estar interconectadas y tienen ¿para qué? Para que nuestro potencial sea igual a 0. Bien. Esquemas de conexión a tierra, importante tener en cuenta. ¿Qué nos indican los esquemas de conexión a tierra? Bueno, nos indican cómo se relacionan las tierras de nuestros alimentadores con las tierras de las partes consumidoras. Entonces tenemos básicamente 3 sistemas básicos: el sistema TT, el sistema TN y el sistema IT, donde la primera letra indica cómo está conectada en la parte generadora, y la segunda letra tenemos indicado la parte de la tierra. Los ejemplos básicos, bueno, un esquema TT, fíjense que acá vamos a mostrar los 3 esquemas básicos. Tenemos el esquema TT, TNS e IT, y acá entre los 2 principales, los que nos vamos a encontrar principalmente en el TT y el TNS, vemos a simple vista que tenemos una gran diferencia. Nuestro circuito de la presunta corriente de falla de circulación en un sistema TT, que sería en un sistema domiciliario, o cuando no tenemos una instalación, un transformador propio, circula por tierra, mientras que en un sistema TNS circula por nuestro cable de tierra, nuestro cable de protección. Por eso es tan importante cuando hablamos de protección. Y después tenemos los circuitos IT, que son para características de instalaciones especiales, donde va con un control de aislamiento que tiene otro proceso de análisis. Bien, un poco reforzarle y mostrarle acá cómo es el circuito de puesta a tierra en un sistema de TT, de falla, y en un circuito de lazo, de TNS, en un circuito de puesta a tierra. Entonces, tener en cuenta esas 2 diferencias cuando nosotros vamos a medir, lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué esquema de conexión a tierra tenemos? Pero, generalmente, nosotros tenemos que establecer, y todas las normas exigen que reglas generales. Las reglas generales, independientemente sea el esquema de tensión, es que cada masa esté conectada a una toma de tierra a través de un conductor de protección, que las masas simultáneamente accesibles estén siempre conectadas a la misma toma, es decir, que tengamos equipotencialidad. ¿Para qué? Para evitar diferencias de potencial entre una instalación y otra, entre un tablero y otro tablero, etc. Un dispositivo que corta automáticamente ante una tensión de generación de contacto peligrosa. Y obviamente ese dispositivo, ese corte, tiene que estar asociado a un tiempo inferior al definido por las distintas normas y condiciones. Entonces, si nosotros, dentro de nuestra gestión de mantenimiento eléctrico, tenemos que identificar este riesgo eléctrico, identificar el riesgo de protección o de puesta a tierra. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a los requisitos legales, a las normas, elaborar nuestro mantenimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer únicamente midiendo, chequeando. ¿Con qué? Con equipos de última tecnología. ¿Para qué? Para analizar los resultados, para tomar decisiones y volver a hacer nuevamente el círculo virtuoso de nuestra gestión de mantenimiento. Bien.
Conceptos rápidos y básicos, porque se me está yendo el tiempo, donde tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro sistema de puesta a tierra podemos tener la resistividad de tierra o del terreno se expresa en ohm por metro. Esto corresponde a una resistencia teóricamente a un cubo de 1 metro por 1 metro de longitud, donde nosotros vamos a medir básicamente cómo se comporta esta tierra al paso de la corriente por nuestros electrodos que circulan, ¿no? Pero que depende mucho del tiempo, del tipo de terreno, la concentración de las sales disueltas, el contenido de humedad, la temperatura. Es muy difícil prever. Por eso es cuando uno, tanto el sistema de puesta a tierra con los dispositivos de corte son elementos complementarios. Y después, el otro gran parte, tenemos la medición del sistema de puesta a tierra, ¿no? Que se mide en ohm y que es la resistencia eléctrica del conjunto, yo siempre digo del conjunto de todos estos conductores al paso de la corriente para que pueda drenar básicamente. Entonces está compuesta por la resistencia óptica de todos los conductores, de la instalación, la resistencia de contacto entre los electrodos, entre el suelo y la resistencia o la resistividad de la puesta a tierra. Pero, bueno, hasta ahí hablamos. Ahora tenemos que medir. Bueno, hay muchos métodos. Los métodos más comunes, los más en baja tensión, podemos ver el método de caída de potencial al 62%. Esto lo regula la IEEE, donde se inyecta por un electrodo auxiliar, por 2 electrodos auxiliares, y que podemos obtener esta curva y que está de acuerdo a desarrollos matemáticos. Nosotros podemos encontrar que al 61.8, pero se lo conoce como la caída de potencial al 62%, el valor real de nuestra puesta a tierra sin tener ningún tipo de injerencia de otro electrodo con respecto al anterior. En la práctica, nosotros para verificar que ese punto sea el correcto, deberíamos hacer una medición al 52% y al 72% para si en el rango que yo medí el 62% está dado eso y no tengo un solapamiento del potencial. Bien. Entonces, acá es un poquito repetir y tener esto. Todas las normas explican cómo se realiza, cuáles son las ventajas y desventajas, y el otro método, que es el de pinzas o de tensión inducida, que es mediante una corriente constante, induzco sobre otra pinza, otro circuito, y ahí puedo medir por ley de Ohm lo que es la resistencia. La desventaja de esto, o la ventaja de este método es muy sencillo, rápido, no tengo que ir clavando jabalinas, electrodos auxiliares. La desventaja es que yo como mínimo tengo que tener un electrodo auxiliar. Una sola jabalina no me sirve, tengo que tener como mínimo 2. Bien, acá es un poco lo que es el cálculo o el desarrollo matemático de por qué se hace esta medición de puesta a tierra método inductivo. Bien, ejemplos. El instrumento que Julio le va a presentar permite medir de estos 2 métodos y algún otro más, pero como son los más cotidianos, los más sencillos en esta parte del área en baja tensión, era bueno refrescarlo. Y la otra parte importante a verificar es el funcionamiento de las pruebas de los diferenciales. Entonces, cuando uno habla de pruebas diferenciales, es decir, bueno, sí, yo tengo la prueba diferencial y funciona correctamente. Bueno, no lo sé. La prueba diferencial implica que tiene que abrir en determinados tiempos y a distintas corrientes de disparo. Un interruptor diferencial, para ser rápido, es una cajita con un toroide donde el desbalance de las corrientes de fuga, si hay un desbalance mayor al establecido, dispara un electroimán y abre el circuito. Hay distintos tipos de diferenciales AC, A y B, y también están los selectivos. Los AC son para los normales de una corriente senoidal pura. Después tenemos los tipo A, que son para cuando tengamos pulsante o tenemos una componente de armónico importante, o los B, que ya es cuando son pulsantes o tenemos armónicos que nos pueden hacer disparar este tipo de protecciones, y los selectivos.
Importante, la corriente residual. Nosotros habíamos hablado hace un ratito atrás, 30 mA es la corriente estándar. Bueno, esa es la corriente estándar. Hay de 300 mA y hay de 5 mA, de 10 mA. Esto es para reflejar que depende, si yo voy a un sauna o una pileta, no van a ser 30 mA. Las normas dicen que sean de 15, 5, depende, porque yo estoy húmedo, estoy en contacto, estoy desnudo, etcétera. La norma IEC establece cómo se deben probar los diferenciales. ¿Y es qué establece? Bueno, son 5 disparos, como lo dice ahí, como está acá en la diapositiva, que establecen los tiempos representativos. Entonces, que por ejemplo, que con la mitad del diferencial de la corriente establecida, por ejemplo, de 30 mA no dispare, es decir, que los 15 mA no dispare, que la corriente diferencial a la corriente nominal de disparo como máximo debe disparar a los 300 milisegundos, que cuando sea 2 veces esa corriente, obviamente tiene que disparar más rápido, a 150, y a 5 veces lo tiene que disparar como máximo a los 40 milisegundos y en rampa. Siempre se lo hace en onda cero y en onda negativa. Entonces, las pruebas de los diferenciales, tantos selectivos como no, me va a permitir verificar que estos tiempos actúen correctamente. Bueno, y creo que le estoy dejando el paso. No, todavía no, el paso todavía no, me queda una pruebita más, es decir, las pruebas de aislación o de aislamiento, estos se realizan y acá es importante tener en cuenta. ¿Para qué realizamos? Para ver si la aislación de nuestros cables, de nuestros dispositivos, estén en forma correcta, que no se haya deteriorado, ya sea por el ambiente, lo que sea. Estas pruebas siempre se hacen sin tensión, consignado el equipo, la instalación. Bueno, Julio lo va a tomar en cuenta. Lo va a explicar distintos tipos de niveles de tensión, 110, 230, 400 volt o 500 volt, que es lo común que solicitan la prueba de aislación de nuestras redes de cables en instalaciones. Es el equipo, esto más detalle lo va a explicar, pero tiene unas bondades muy buenas el equipo y nos permite verificar cómo está el aislamiento de la instalación. Y por último, para ir finalizando la parte mía, vamos a ver que tenemos que verificar la prueba de continuidad de nuestro conductor de prueba tierra, el PE, el famoso verde amarillo, conductor de cobre. ¿Por qué? Porque nos va a asegurar que nuestro sistema esté bien. Así que es importante tener esto en cuenta. Bien, las normas de interés. Acá les dejo en referencia a las normas de interés a tener en cuenta, las normas IEEE 81, la norma NFPA 70E, la IEEE y la norma oficial mexicana, la 029 de mantenimiento de instalaciones eléctricas, hace referencia sobre estas metodologías, sobre lo que nosotros estuvimos hablando, la guía hasta instalaciones menores de 600 volt, las condiciones de seguridad, habla en ella misma sobre, fíjense, el riesgo, sitúa lo que es el riesgo grave, el riesgo potencial, la puesta a tierra, lo deja, no lo hace, pero lo incluye, es decir, que toma la tabulación de la palabra, del concepto de riesgo de exposición. Y por último, que es lo más importante, establece dentro de su periodo un periodo de prueba como mínimo de una vez al año de que el sistema de puesta a tierra, cuando hablamos de sistema, la continuidad, la verificación de los dispositivos diferenciales funcionen correctamente en tiempo y forma. Bueno, y con esto, que el tiempo es tirano, le voy a dejar el mando de esto a mi amigo Julio, que les va a explicar todas las bondades de este equipo. Julio, te dejo a ti. Julio, creo que tienes el micrófono apagado, no se escucha todavía. Sí, Julio, todavía no se escucha tu micrófono.
Sí, mientras Julio arregla su micrófono, les quiero nada más recordar a la audiencia, nos están pidiendo muchos una copia de la presentación. Les recuerdo que ustedes pueden solicitar una copia del PDF de la presentación en la encuesta que tenemos en el panel. Ustedes pueden ver la encuesta ahí en su panel, o si no, igual la encuesta se va a lanzar al finalizar el webinar. Listo, Hola, ya hola. escuchamos a Julio. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Te dejamos a ti, Julio, en buenas manos. Perfecto, Adelante. perfecto. Sí, aquí hice un refrescamiento de la página y pude volver a entrar. Así que genial, José. Muchas gracias por la presentación, impecable. Y gracias también a Daniela. Bueno, lo que tenemos es, José mencionó algo interesantísimo que es las bondades de los equipos, ¿no? Y esto es importante porque estas bondades son eh, más que nada tomadas, nosotros lo llamamos la voz del usuario, ¿no? O del cliente. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que ustedes, los que están en campo, los técnicos y los colegas se encuentran y cómo podemos nosotros facilitarles la vida, la ejecución de las pruebas, a través de un instrumento que sea lo más intuitivo y fácil de manejar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente vamos a hacer un repaso de este equipo que es el MFTX1. Es un equipo multifunción y si se fijan, pues al frente tenemos una cadena de botones con la que vamos a poder seleccionar métodos de prueba, tipos de RCD, si es que yo voy a trabajar sobre línea a línea o fase tierra, etcétera, y cualquier otro parámetro. Algo muy importante, interesante es esta perilla que tiene son dos perillas, ¿verdad? Una principal y una secundaria, y esta perilla tiene todas las funciones que tienes dentro del equipo, que son bastantes, y ya las vamos a revisar, y una perilla secundaria, que es por donde vas a poder navegar dentro de cada función que escojas aquí. Aquí vas a poder también discriminarla. Es como una especie de mouse, una pantalla, ¿verdad? A color, que van a ver que no solo la importancia de que sea color simplemente no pasa porque sea bonita la pantalla, pasa por códigos de colores que, como ya pueden ver, de acuerdo a las funciones tenemos distintos colores. Y algo también que queremos destacar es estos códigos de colores de acuerdo a los cables, lo van a poder ver en el propio equipo, cuál cable se van a conectar, si el rojo, el azul o el verde. También pues viene provisto para colocar una correa que puedan utilizar en el cuello. Algo que creo que es lo más novedoso de este equipo y que lo van a valorar los usuarios es que tiene esta batería de ion litio recargable y que además tiene una autonomía de 15 horas. Así que usted puede trabajar suficientemente tiempo. Incluso salió un accesorio nuevo que en caso de que se quede sin batería, usted tiene una especie de carcasa como esta, pero para pilas alcalinas AA, que usted puede tener de reserva en caso de que se quede sin batería. Y bueno, es una batería que se saca apenas no necesita ni herramientas, simplemente con estos dos anclajes más que suficiente. Eso, digamos, en cuanto al hardware del equipo, digamos, físicamente cuáles son sus partes. Después tenemos, fíjense que yéndonos ya a la perilla, cuando usted obviamente la hace circular, se va a navegar en las distintas pruebas, y usted cuando navegue, fíjense algo maravilloso que tiene este equipo, es que va a tener asistencia gráfica, y cada gráfica o cada prueba tiene un color destinado. En este caso, por ejemplo, la resistencia a aislamiento es en color rojo, y particularmente algo que en Megger venimos desde los megómetros, últimos multímetros incluso, pues tenemos esta escala analógica de medición, más allá que tenemos el valor numérico.
a mano izquierda y aquí abajo tienen pues la corriente de fuga, una alarma en caso de que usted quiera precisarla, y la corriente y la tensión de prueba que usted está aplicando en ese momento. Y algo, si se fijan aquí, algo muy interesante es que tiene destacados en estos circulitos de colores cuáles son los cables que van a intervenir en la prueba. Además, algo que voy a explicar un poquito más adelante, que esto que se llama widget. Un widget de tensión es todas las tensiones que están presentes en el circuito, que es importante conocerlas durante la prueba. Y si se fijan aquí arriba, el voltaje, la alarma activada, este simbolito es lo que les va a permitir a ustedes, este símbolo de interrogación, acceder a cómo ustedes deben conectarse en el circuito bajo prueba. ¿Okay? Y aquí van a tener todas las funciones disponibles, por ejemplo, para resistencia de aislamiento, incluso incluye la prueba DAR. Después tenemos en color naranja lo que es la prueba de continuidad, nuevamente con su escalas en analógico o numérica. Algo muy interesante y muy importante para la prueba de continuidad es que recuerden que cuando yo hago pruebas de continuidad estoy involucrando la impedancia de los cables de prueba, entonces, y yo no quiero incluirla, entonces yo puedo anularlas poniéndolas en corto, activando este símbolo que está aquí con este círculo y dos flechitas, que lo que me permite es activar el modo nulo o anular el efecto de la impedancia del cable. Igualmente tienes a mano izquierda qué corriente estás aplicando, ¿verdad? Y pues incluso si ya tú vienes haciendo continuidad en otros circuitos, puedes ir viendo el anterior si es que quieres verificar tendencias. Igualmente arriba la corriente que estás utilizando, hacia dónde estás aplicando, ¿verdad? En este caso de fase a tierra, ¿verdad? Porque tengo el rojo y el verde. Por ejemplo, para la prueba de diferenciales, el color es amarillo. Algo que nos han destacado los usuarios es que yo puedo ver todos los resultados en una sola pantalla. Y esto no es menor porque eventualmente usted hacía la prueba a la corriente nominal y después entonces tenía que salir de esta pantalla y irse a configurar la prueba a dos veces la nominal, 5 veces la nominal, etcétera. Incluso este equipo tiene la posibilidad de hacer la prueba en rampa, ¿verdad? O configurarlo de acuerdo a las necesidades. Yo no necesariamente tengo que hacer todas las pruebas a la vez. Tiene un modo automático o tiene un modo discrecional. Usted elige de cuánto es ese RCD, si es de 30 miliamperes en este caso. Algo también interesante que tiene, que si ven aquí a mano izquierda inferior, es una tensión de contacto. Esa tensión de contacto es un chequeo que cuando usted pulsa la perilla, el botón de prueba, él va a hacer una comprobación de la puesta a tierra. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Asimismo tienes la de impedancia de bucle. Algo también que nos han hecho destacar y que valoran es que, pues, si ustedes ven, me muestra las 3 impedancias en una misma pantalla, como es la impedancia fase tierra, fase neutro y neutro tierra, ¿verdad? Aquí me las muestra las 3 en una misma pantalla, además de la corriente esperada de falla y la corriente de cortocircuito esperada, una corriente adicional que es muy extraña normalmente, que es la corriente entre el neutro y tierra, pero también me la grafica o me la presenta, pues. Perdón, algo interesante que presten atención a este puntito verde, yo lo voy a explicar más adelante, pero es una patente que tiene este equipo que se llama Confidence Meter o medición de confianza, que vamos a ver de qué se trata. Esta viene a ser la de puesta a tierra, que es de color marrón, la de impedancia de bucle es color verde,
y fíjense que me muestra todas las gráficas de conexión, ¿de acuerdo? O incluso el método. En este caso, yo estoy utilizando un método de 3 jabalinas o 3 picas más una pinza. Esto en caso de que yo no pueda desconectar el electrodo que está bajo prueba. Pues yo tengo una técnica que se llama ART que me permite hacer la prueba y sin ningún problema. De hecho, sí, se ve tal vez un poquito oscuro, pero ahí dice 3 picas más ART y 25 voltios de prueba. Bueno, también podemos medir la tensión, la caída de tensión. Algo muy interesante que es que usted selecciona usted mide la caída de tensión en cualquier parte del circuito, normalmente en la entrada de la instalación del edificio, en el tablero principal es donde usted se mide la caída de la tensión. Necesitas una impedancia de referencia, para eso también haces la medición, pero te puedes mover en cualquiera de la parte del circuito. Y algo muy interesante es esto, que yo voy a incorporar esa corriente de caída, ¿verdad?, del dispositivo, del interruptor diferencial, pero no solo a nivel residencial y doméstico o industrial. Yo puedo hacerlo ya a nivel industrial. Yo puedo agregar un interruptor de hasta 1000, 2000, 3000 amperes, con lo cual puedo calcular la tensión, la caída de tensión a niveles superiores a los domésticos y residenciales, ¿no? Bueno, también vemos que yo puedo navegar en configurar algunos parámetros propios del equipo, como el brillo, pero hay algunas otras aspectos interesantes. Por ejemplo, el voltaje de prueba. Fíjense que José habló de hasta 500 voltios, pero este equipo puede inyectar hasta 1000 voltios en DC. Y yo en esta sección, yo puedo discriminar que una alarma o que me avise si yo voy a utilizar 1000 voltios, porque entonces ya estamos hablando de una tensión importante y de riesgo, que puede ser dañina o para el operador, puede ser riesgoso o dañino para la instalación que estoy probando, hasta para el propio equipo de prueba. Entonces yo aquí en estas configuraciones yo puedo activar o desactivar que me avise o simplemente que me habilite esos 1000 voltios. Eso, entre otras, ahí discrimino justamente también esa corriente para la prueba de caída de tensión. Y es algo que tiene este equipo, es que mide tensiones. Ya lo vamos a ver más adelante, pero si se fijan, me muestra las 3 tensiones en una sola pantalla, cuando hago una prueba trifásica, obviamente, y además me muestra la frecuencia cuando voy a hacer una prueba en AC, o en TRMS, que es True RMS, con una combinación de lectura de tensión en continua y en alterna. Me mide la secuencia de fase. Así que por supuesto yo puedo configurar la fecha, ¿verdad? Y bueno, precisamente lo del medidor de confianza que mencioné antes es o confidence mirror. Esto es lo interesante, es que en la parte de arriba, cuando usted está haciendo una medición de impedancia, por ejemplo, de impedancia de bucle, usted se va a encontrar en la parte superior del equipo esta barra, que lo que hace es que empieza a hacer un monitoreo activo de ruido del circuito. En los casos donde usted tiene un ruido bajo, la prueba va a ser muy rápida, porque no hay influencia de ruido del circuito o electromagnético. Entonces él va a empezar a hacer ciertos barridos, que usted lo va a ver en pantalla desde el rojo y va pasando al ámbar. Y a medida que esto tarda aproximadamente, dependiendo del ruido, hasta 90 segundos, él se va a ir ampliando y se va a ir reduciendo hasta que llega a un punto verde. Y esto no es menor, porque con esto
yo no tengo dudas en la medición que hizo, ahí tengo la precisión exacta de la medición y eventualmente si hay mucho ruido se puede quedar en este periodo, ¿verdad? De la medición, que también es bastante preciso, pero esto es lo que conocemos como la medición de confianza, con lo cual usted puede quedarse tranquilo que la medición que hizo es la correcta. Ahí lo vemos, pues, precisamente cómo le va a aparecer en pantalla el punto verde. De nuevo, vean que yo tengo las 3 impedancias en pantalla, algo no menor, y las corrientes, la prueba me dice qué tipo de prueba estoy haciendo. Fíjense algo muy interesante que podemos aprovechar esta pantalla y vemos, tengo impedancia, tengo que la prueba que estoy haciendo, el circuito involucra un RCD, tengo el método de los 3 cables y además estoy midiendo línea fase a tierra. ¿Okay? Siguiendo con esto, pues, bueno, y algo aquí que, fíjense que como tengo línea tierra, las cables que están activos es el rojo y el verde. ¿Okay? Y vean también el widget aquí, que yo tengo 230 voltios de fase al neutro y de fase a neutro y de fase a tierra, y 0 voltios, que es lo esperable entre neutro y tierra. Si yo me voy aquí a este símbolo de interrogación, entonces yo voy a obtener aquí, en primer lugar, si yo estoy aplicando una prueba en un circuito sin tensión, vale decir, por ejemplo, la prueba de resistencia a aislamiento, la prueba de continuidad y la prueba puesta a tierra son 3 pruebas que requieren que el circuito esté sin tensión. Sin embargo, si por alguna razón el equipo detecta que hay una tensión presente, le va a advertir con este símbolo de peligro, le va a decir qué voltaje está censando y obviamente le va a inhibir la prueba, le va a decir yo no puedo trabajar mientras tenga esta tensión. Es configurable, aquí en el ejemplo ponemos 76 voltios, es configurable, en algunos países esa tensión admisible es de 25 voltios, en otros es 50 y en otros es 75. Esa tensión es configurable. Y bueno, una vez que usted presiona el símbolo de interrogación, va a ver cómo se va a conectar de acuerdo a cada prueba toda la asistencia gráfica, que es maravilloso. Fíjense que en esta de continuidad se hizo la prueba, la nulidad de la impedancia de los cables, pero además entonces estamos ya con cómo conectarnos en el circuito. Vean cómo sería de puesta a tierra. En este caso, fíjense que involucra la pinza, porque en el caso que no involucra la pinza, perdón, en este caso, lo primero que le dice es que si usted tiene este electrodo bajo prueba, lo primero que le dice, por favor, desconécteme todo el circuito porque yo voy a medir solamente el electrodo, y le dice cómo conectarse. En caso de que usted no pueda desconectar esto, hay una técnica que involucra esta pinza, con lo cual aquí se va a dosar esa pinza para descontar esa corriente que no quiero que se involucre dentro de la medición. Y después vamos a ver alguna con 2 pinzas. Sé que estoy contra el tiempo, pero vean que cuando yo voy a hacer una prueba con tensión, en el momento en que yo toco la propia botón de prueba o perilla, ya él me hace un chequeo, una verificación de si la fase a tierra está en buenas condiciones, o si detecta alguna irregularidad, me va a aparecer ese símbolo que me dice no puedes hacer la prueba bajo estas condiciones, y me sale una pantalla donde me inhibe porque hay un peligro de puesta a tierra. Si no tengo problema, pues entonces puedo hacer pruebas como en este caso de diferenciales, ¿verdad? Vean que me dice dónde y cómo conectarme, y el resto de las pruebas que sean como la impedancia de bucle, que son pruebas que se hacen con el circuito en vivo. ¿Okay? A ver,
Me pasé. Ok. Algo de que queremos destacar es que el equipo hace todas estas mediciones. Medición de tensión monofásica, trifásica, TRMS, en corriente alterna, corriente de circuito, secuencia de fase, frecuencia si no estás en el modo de corriente continua, te vas al gráfico, activas voltaje y incluso puede hacerlo en milivoltios, y me presenta todos los resultados en una misma pantalla. Vean que me hace todas las tres fases. Además, me mide secuencia de fases. ¿Okay? Por supuesto, la frecuencia de acuerdo a la que está al circuito en AC. Medición de corriente también tiene esa función como amperímetro. Simplemente selecciono, obviamente que tiene que ir acompañada de una pinza, que en este caso es la MCC 1010, y me indica el valor de la corriente, ¿verdad? Que yo estoy midiendo en cualquier parte del circuito, o incluso yo si mido dos cables juntos, ahí puedo medir una corriente diferencial. O en el caso en que yo vaya a hacer mediciones de puesta a tierra, ya necesitaría con el método que no tiene estacas, sino con el método inductivo que explicó José muy bien. Entonces yo tendría que utilizar una pinza que induce y una pinza que lee para medición de alguna puesta a tierra que no requiera el uso de las estacas. En los métodos simultáneos, ¿verdad? De tres cables, nos permite ver todas las pruebas, tanto de tensión como de bucle, en una misma pantalla, y es algo que los usuarios nos han dicho que es de mucho valor, y los tiempos de prueba son reducidos y sin repetición de prueba innecesariamente. Igual que con como tal la prueba de impedancia de bucle. Aquí queremos destacar esto que se conoce como el widget de voltaje. Ese widget de voltaje lo que me va a permitir es visualización continua de los voltajes de todas las terminales involucrados, con lo cual yo siempre estoy atento a que cuáles esos valores de tensión, incluso si este valor es superior a 5 voltios, no le va a permitir hacer prueba. ¿Okay? Eventualmente, cuando usted está probando un equipo, un circuito que tiene tensión, él va a desaparecer por un periodo corto de tiempo, y después aparece, pues, si le permite hacer la prueba. Aquí con la medición de caída de tensión, lo que comenté, usted puede seleccionar la corriente de acuerdo al interruptor diferencial que está involucrado en el sistema, y va a calcular la caída de tensión. Va a requerir una prueba de impedancia de referencia del circuito que está probando, y se puede usted mover o incluso calcular. Fíjense que yo calculo en circuitos radiales o de anillo, y en cualquier sección de ese circuito, ya sea la sección media o incluso la sección final. Funciona tanto con el método de los 2 como 3 cables, algo que que es un distintivo de este equipo, es que me muestra, perdón, aquí me fui, me muestra la tensión en dos valores. Primero me muestra la impedancia de referencial, y además me muestra la tensión, la caída de tensión, y en porcentaje de la caída de tensión versus esa tensión que es la tensión del sistema, ¿no? Y también aprovechan y me dan la corriente esperada de cortocircuito de ese sistema. Usted puede personalizar la prueba de RCD como usted quiera, donde yo puedo seleccionar un valor distinto a 30 miliamperes. Si es que yo tengo un diferencial de valores no comunes, yo lo puedo seleccionar. Y pues algo que también destacamos es que puede mostrar todos los valores en en una misma pantalla. ¿Okay? Aquí está, por ejemplo, el valor de la tensión de toque, que ya ella me lo
me lo da en el momento en que toco el botón de prueba. Y yo puedo seleccionar un modo automático o puedo hacer algo discrecional. Y me da la corriente de ruptura de ese diferencial cuando utilizo el modo de rampa, que lo va haciendo en escalas. Ya no va a ir de mitad de corriente nominal a corriente nominal, sino que lo va a hacer de 5 o 10 miliamperes en forma ascendente. Ya para terminar, pues, aunque no estaba contemplado dentro de esta presentación, digamos, destinada a los circuitos, sin embargo, recuerden que con las nuevas incorporaciones de los actores de electricidad y de energías verdes, tenemos los cargadores de autos eléctricos. Este equipo tiene la posibilidad de conectarse a este accesorio que se llama EBCAS 210 y hacer todas las pruebas, que algo importantísimo que prueba este tipo de RDC que están dentro del propio cargador, que son de 6 miliamperes, te lo permite probar, o cuando son del tipo B, que están afuera, te prueba los RCD del tipo 30 miliamperes. Y es fácil de conectar. De hecho, si ven, aquí tiene un enchufe, ¿verdad? Y usted se conecta directamente al cargador. ¿Ok? Ahí lo vemos de manera sencilla. Este es el equipo. Este es el EBCC 210. Y aquí está el cargador. Así que en una prueba fácil les va a hacer la medición. Para finalizar, tenemos algo de la batería que comentaba. Es una batería de ion litio de 4.4 amperoras. Y como ven, es facilito de desmontar y desmontar. Aparte, aquí tiene pues aquí tiene donde un cargador, ¿verdad? Viene ya con su cargador. Y respecto a esto, es algo muy interesante, que es que eventualmente en Megger hacemos actualizaciones de firmware. Y hace poco, de hecho, hubo una por alguna mejora, algún bug o incluso alguna función adicional que querramos que ustedes utilicen. Entonces esto se hace a través de una tarjeta SD común, en este caso de 32 GB, y se levanta esta tapita que está aquí. Se descarga primero de la página web de Megger, se descarga esa nueva versión del firmware, se descarga en esta tarjeta, y una vez que se descarga, usted abre la tapita, inserta esa tarjeta SD, cierra de nuevo, vuelve a colocar la batería, lo enciende y él detecta que hay una actualización nueva y hace el proceso sin que usted toque nada, hasta que lo hace en 4 pasos, y en el momento en que termina le dice apague, retire la tarjeta y sí, continúe el uso del equipo. ¿Okay? Los accesorios muy interesantes. Vean que trae las estacas para las pruebas de puesta a tierra con sus respectivos cables un poquito más largos, ¿verdad? Trae esta que es para las pruebas de impedancia de bucle o de los RCD, ¿verdad? Con estos tipos de cocodrilos. O incluso, fíjense que este es el de resistencia de aislamiento, apenas con una sola pinza, con un botón, y ya mido resistencia de aislamiento. El cargador viene dentro con un estuche muy cómodo para, esto lo agradecen los técnicos en campo, porque pues tienes todos tus accesorios ahí ordenaditos, nada se te pierde, y todo lo tienes visualmente a mano, por supuesto, con su manual del usuario, y pues muy cómodo para llevarlo a campo. Creo que me pasé un poquito, pero le pido disculpas a la jefa, a Daniela, así que adelante. Gracias, Julio. Muchas gracias, Julio y José. Muy buena la presentación, y también gracias a nuestra audiencia por acompañarnos. Nada más, antes de pasar a la ronda de preguntas, quería recordarles que pues pueden escuchar nuestro podcast directamente en nuestra página web megger.com.
youtube.com/es/podcast confesiones, o también pueden directamente buscarnos como podcast Confesiones de un Ingeniero en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. También quería invitarlos a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. Nos encuentran como Webinars Académicos y Más con Meguer, para que pues ahí puedan ver las novedades que vamos teniendo a lo largo de las semanas. También quería darles las gracias pues por estar con nosotros. A los que ya nos siguen en nuestras redes sociales, muchísimas gracias, y a los que no todavía, los invito a que conecten con nosotros. Nos encuentran como @megerlatam en Facebook, Instagram y YouTube. Así que vamos a seguir adelante con las preguntas. La primera pregunta es para ti, José. ¿Los interruptores diferenciales del tipo A o superinmunizados tienen tiempos de actuación que pueden ser peligrosos respecto a los del tipo AC? Hola, Daniela. ¿Me escuchan? Hola, Daniela, sí, se cortó, pero se cortó si puedes volver a repetirla. Sí, sí. Los interruptores Hola, diferenciales hola. del ¿Me tipo... escucha, Daniela? Sí, yo te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ahora sí. Perfecto. Los interruptores diferenciales del tipo A o superinmunizados tienen tiempos de actuación que pueden ser peligrosos respecto a los del tipo AC. La realidad es que son para distintas formas de protección. Los superinmunizados o los de AC, yo lo mostré en una filmina hasta ahí, tienen casi siempre los mismos tiempos. Lo que puede haber alguna confusión son los que son selectivos, que son de 300 milisegundos, pero que es para otro tipo de protección aguas arriba del diferencial primario que se encuentra en el tablero más inmediato a la instalación. Eso ya está normativo, y dentro de esta presentación estaba el slide donde estipula los tiempos. Van a ver que son tiempos similares. Excelente, excelente, gracias José. Y nuevamente gracias a vos y a Julio por tremendas presentaciones, los puntos muy importantes que pueden ser miliamperios, que te pueden tomar la vida, y las puestas a tierras que a veces muchos de nuestra audiencia actualmente son contratistas, compañías de servicios, y son puntos muy interesantes que a veces lo tenemos en la mente, pero no nos damos cuenta de que sí tenemos que hacer ese mantenimiento continuo, periódico, cada vez que estamos alrededor de este tipo de subestaciones y áreas eléctricas. La siguiente pregunta es para ti, Julio. ¿Qué tan confiable es la relación de medición de una puesta a tierra utilizando la tenaza y no el equipo con el método de 3 picas? Bien, sí, realmente es confiable, pero sí tiene sus condiciones de oro, ¿no? Reglas de oro. Y una es la que dijo José, que yo requiero que tenga un bucle, un bucle con dónde cerrar. Esa es la diferencia del método de 2 pinzas o de inducción versus cuando yo utilizo picas. En cuanto a los valores, porque al final aquí estamos hablando de valores. Fíjense que la norma no te dice los valores esperados o los valores aceptables de la puesta a tierra. Sin embargo, hay ciertos organismos que se han puesto un poquito más de acuerdo en valores esperables, y hablan de menor a 5 ohm, es una puesta a tierra fantástica. Valores sobre los 60 ohm hay que corregir. eh, Valores de 25 ohms son valores aceptables. Eh, por supuesto, esto cada país tiene o incluso cada instalaciones tiene sus propios números respecto a esto. ¿Por qué menciono esto? Porque a la final, cuando yo hago la medición de puesta a tierra,
este, yo estoy obteniendo un valor y ese valor es lo que a mí me va a servir para yo certificar que mi instalación tiene un valor de puesta a tierra correcto. En el caso, por ejemplo, que en Megel tenemos una pinza que hace este trabajo de también por un método inductivo, es una pinza que tiene dos núcleos, en vez de dos pinzas separadas, tiene los núcleos, las dos pinzas como pegadas. Lo que no es comparable con el método tradicional, porque por ejemplo esa pinza trabaja a 1500 Hz y esto trabaja así a 50, 60 Hz. Pero, de nuevo, es un tema de entender la prueba que yo estoy realizando. Eso es lo que te puedo comentar. Gracias. Gracias, Julio. Me quedo contigo. La siguiente pregunta es para ti, Julito. ¿Tiene la función de 4 estacas ese medidor multifunción? El propio MFT que hemos presentado. No, no lo tiene, tiene hasta 3. El método de las 4 estacas normalmente va dirigido a medir resistividad del terreno. Eso es cuando estás diseñando la malla, ¿no? O cuando deseas hacer un estudio de suelos. Muy raras veces se utiliza, que también es muy bueno, el método de 4 picas o 4 estacas o jabalinas para la medición de puesta a tierra, pero son casos excepcionales y le da muchísimo más precisión incluso a la, a la medición. De hecho, lo que va a suceder allí es que se utilizan los electrodos externos eh, como si fuese un micrómetro. Es decir, hacen la circulación de corriente más genuina. Digamos eso como para entender el método de 4 estacas. Pero lamentablemente este equipo no lo tiene. Pienso que porque es un equipo para medir la seguridad eléctrica y no para diseñar una puesta a tierra. Esta es para verificar precisamente y certificar que esa instalación está en condiciones de acuerdo a las normas. Listo, muy bien. Gracias, Julio. Para nuestra audiencia que sigue presente, no vamos a responder todas las preguntas, vamos a tomar unas 5 o 6 preguntas más, porque sabemos que el tiempo es oro para ustedes, especialmente hoy viernes. La siguiente pregunta para ti, José, es, ¿qué origina las corrientes de fuga? Bueno, ¿cómo se originan o qué originan? Bueno, se originan por varias circunstancias. Puede haber por desbalance de cargas, por armónicos. Por eso los armónicos terceros, cuando no son cargas equilibradas, las monofásicas no son cargas equilibradas, o cuando no hay, por ejemplo, en este auge de todo lo que sea la iluminación LED y electrónica, bueno, eso producen armónicos de quinto y séptimo, que eso en determinadas circunstancias pueden producir ciertas corrientes de fugas, que por eso es importante cuando uno va a elegir el dispositivo diferencial, qué condición de instalación yo tengo. Pero el origen de corriente de fuga es múltiple. Cité solamente las más comunes o principales que nosotros podemos llegar a tener. El mal funcionamiento de un equipo hace que esa corriente drene y sea de fuga. Gracias, José. Julio, la siguiente pregunta es para ti. ¿Cuándo se adquiere un equipo como un MFT? ¿Existe capacitación por parte de la empresa que lo vende? Bien, fíjense lo siguiente. Bueno, de hecho, una de las características que hemos querido destacar en esta presentación es esos códigos de colores, esos ayudas de gráficos y visualización de cómo conectarse. La perilla, que con la perilla simplemente entro a la función que yo quiero realizar. Realmente tratamos de que los equipos, en la medida de lo posible, sean lo más simples, intuitivos, donde muchas veces no se requiere una capacitación. No obstante, en cada país tenemos representantes
y que también son técnicos e ingenieros y que tienen muy buen conocimiento y se han capacitado en nuestras distintas fábricas, que también pueden dictar capacitaciones y eventualmente también nosotros estamos a su servicio. Somos un gran número de ingenieros de habla hispana que podemos dictarles capacitaciones vía online, aprovechando pues el internet. O incluso si tienen alguna duda de alguna medición, podemos asesorarles por supuesto nosotros no diagnosticamos, pero sí verificamos que el método sea el correcto, y hacemos ese tipo de recomendación. Pero sí, adelante si tiene necesidad de capacitación, pregunte a su representante en primer lugar o escriba directamente a Meger y hacemos lo que esté en nuestras manos para ayudarle. Adelante. Y si me permites también, Julio, agregar a tu comentario, este equipo MFT pertenece entre la familia de LBI y GET, ¿verdad? Para aquellos que están familiarizados con nuestras diferentes aplicaciones de producto. Y este año se integró el ingeniero José Scatoni al grupo de Meger, con tremenda experiencia que tiene en la industria y el mercado. Él también es un recurso adicional al que ya tenemos de Meger para apoyarnos en esta línea de equipos. Jose.escatone@meger.com para cualquier persona que tenga alguna duda y pregunta adicional de la gama de productos, y obviamente a través de su representante distribuidor local, que es el primer punto de contacto para todos ustedes. Ok, un par de preguntas más para no llevarnos mucho tiempo de todos. Vamos a ver esta siguiente pregunta. Dice así, para José: ¿cómo puedo medir la corriente de fuga de un transformador de baja tensión monofásico con entrada 220 y salida 110 voltios? Bueno, ahí hay que situarse bien cuál es la instalación donde va a proteger. Me imagino que lo que debe estar protegiendo es haciendo una relación 1 a 1, supuestamente, si fuese así. Bueno, si es así, yo tendría que ver un poquitito más el sistema de neutro para poder ver cuál es el método de medición. Pero el equipo que estuvimos hoy mencionando tanto Julio, tiene todas las alternativas como para poder medirlo. Lo podemos hacer tranquilamente. Habría que tener un poquito más de detalles para diagnosticar bien cuál es el uso de ese transformador, para ver cómo está conectado al sistema de puesta a tierra. Eso es muy correcto, José. Siempre la mayor información posible de la aplicación que se está haciendo, el aparato eléctrico, la situación, qué es lo que quieren medir, esa información adicional es muy valiosa para dar cualquier respuesta lo más posible para apoyar a nuestros usuarios, ¿verdad? Sí, pues, Washington, hay que por ahí analizar el caso específico, cómo está alimentado, y bueno, y después se analiza, pero es muy difícil dar cómo ahora poder medirlo, porque uno Claro. no está situado de cómo está alimentado el sistema de neutro, y bueno, pero estoy seguramente que el equipo, el MFT, lo puede medir tranquilamente. Es decir, como yo nombré en la presentación, y tanto Julio sirve para todos los sistemas de neutro que nosotros querramos medir. Perfecto. Dani, si quieres una pregunta más para vos y podemos concluir. Sí, exacto, justo eso iba a decir. Entonces, esta última pregunta, José, nos dice, desde el punto de vista de la seguridad eléctrica, ¿qué importancia tiene la implementación de interruptores automáticos de corte omnipolar? Saludos desde Chile. Creo que se está refiriendo a cortes unipolar, ¿no? Cortes automáticos unipolar. La realidad es que para lo que es la seguridad de las personas, para los contactos indirectos, la protección definida es la protección que corta tanto sea monofásico o tetrapolar,
porque tiene que haber un desfasaje de corriente de residual. Si uno corta solamente el unipolar, no lo puede ver. Creo que se interpreta eso. Yo creo que lo que está interpretando es el corte de interruptores automáticos, pero ese tipo de interruptores no sirven para los contactos, no da la protección para los contactos indirectos, sino que da la protección para otro tipo de instalación. Y que sí, después es un problema para encontrar las fallas, ¿no? Porque cuando uno tiene que aislar ciertos circuitos, bueno, tiene que aislar también el neutro. Entonces, bueno, hay todo un complejo. Entiendo por eso a ese tipo de interruptor que se refiere esta persona, ¿no? Desde Chile. Perfecto, muchísimas en la actualidad, gracias. perdón, Daniel, en la actualidad, para cerrar el concepto, en baja tensión se utiliza tanto para el mantenimiento como para la seguridad de las personas y para la localización de fallas, es que se corte la cantidad de fases con el neutro en correspondencia. Perfecto, muchísimas gracias, José. Nada más antes de cerrar, quería recordarle a nuestra audiencia que por favor nos ayuden a llenar la encuesta que tenemos. En la encuesta pueden pedirnos tanto como demostraciones, visitas, partes técnicas, equipos, nos pueden indicar también qué equipos en específico les interesa. Además, también nos pueden indicar si es que necesitan y requieren una copia del PDF de esta presentación y pues nuestro representante local con mucho gusto se las hará llegar. Así que por favor ayúdenos llenando esta encuesta, ya que con la misma pues igual también vemos qué temas son de interés para ustedes, vemos que podemos mejorar también en estos webinars y nada más cualquier otra pregunta, solicitud o comentario adicional que tengan, escríbanos directamente vía correo electrónico a csawebinars@megger.com. Yo de mi parte me despido. Ha sido un gustísimo estar con ustedes y pues escuchar a estos expertos del día de hoy. Muchos saludos para nuestros amigos en México y pues para los que no son de México, que también les interesa esta parte de seguridad. Muchísimas gracias por conectarse. Por favor, mis compañeros, unas últimas palabras para que se despidan de nuestra audiencia. Bueno, agradezco a todos, a Washington, Daniel, a Julio, siempre tan agradable y ayudándome a integrarme a esta nueva comunidad Megger. Así que bueno, un gustazo como siempre. Y a todos, a toda la audiencia que ha escuchado y que ha participado. Y a disposición. Sí, bueno, por mi parte, muchas gracias también por tomarse su tiempo. Es para mí, de nuevo, muy importante el tema de seguridad eléctrica en baja tensión. Incluso hemos hecho webinars puertas adentro de la seguridad eléctrica en una casa con los equipos o con los electrodomésticos. Así que miren si no es importante que cuidemos nuestras vidas, que es lo más importante, ¿verdad? Así que muchas gracias por la asistencia y a ustedes, mis colegas, y Dani, que sé que está corriendo para el aeropuerto. Que tengan un lindo fin de semana, ¿eh? Y de mi parte, igual a todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, por la atención que nos dieron el día de hoy. Y les tengo una bomba, una noticia de último segundo. Para aquellos que soliciten una cotización y una compra del equipo MFTX, le vamos a dar un extra 10% descuento en los siguientes 30 días. Entonces, gracias a ustedes que se quedaron hasta lo último. Las personas que estuvieron presentes, pídanle su descuento a su distribuidor local y nosotros lo vamos a honorar. Un abrazo a todos, gracias por estar presentes y feliz viaje, Dani. Muchísimas gracias y gracias también a nuestra audiencia por acompañarnos y pues todo tiene su recompensa. Hasta el final tenemos acá el descuento cortesía de Washington Cabrera. Sí, para los que no sabían, pues me encuentro en Brasil, en la oficina de Brasil de Megger, pero ya voy de regreso. Así que muchísimas gracias. Sin más, voy a proceder a finalizar el webinar y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.